Como ustedes ya pudieron percibir, el pastor Manuel nos hizo ya la introducción a este pasaje, leyéndolo para todos nosotros, y también nos recordó mientras leía ese texto de que estamos estudiando como iglesia una serie del libro de Santiago, de la carta del pastor Santiago a la iglesia primitiva, pero también a todos nosotros, y hemos estado viendo que el tema de esta carta es el tema de una fe real, y Dios quiere que su pueblo aprenda a distinguir lo que es una fe real de una fe muerta, y que nosotros podamos discernir aún en nuestro propio corazón mientras escuchamos la palabra si realmente hemos sido salvos, si hemos conocido su gracia, si el Espíritu está en nosotros, si somos nuevas criaturas en Cristo, y si todavía no lo somos, que clamemos al Dios de gracia para que nos visite y nos salve y nos redima. Yo quiero invitarles a simplemente leer en esta ocasión el primer versículo solamente, para que así nosotros podamos recordar la lectura que tuvimos y de esa manera enfocarnos en lo que vamos a ver. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 1. Solamente vamos a leer el versículo 1 por causa de tiempo. Dice la palabra: hermanos míos, no tenga su fe en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, con una actitud de favoritismo. Vamos a invocar el nombre de nuestro Dios. Vamos a pedirle que nos dé gracia para poder entender su palabra y poder aplicarla a nuestras vidas. Padre, hemos cantado que queremos ser personas arraigadas en tu palabra. Que tu espíritu ahora dé vida a la semilla que ha de ser sembrada. Porque no queremos ser oidores olvidadizos. No queremos verte a ti en el espejo de tu palabra y salir aquí indiferentes. Queremos que tu espíritu obre en lo profundo de nuestro ser y toque las fibras internas de nuestra alma. De que nuestra religión no sea superficial, sino que sea una verdadera relación contigo, donde no solamente experimentemos tu perdón, sino que también experimentemos la transformación que tú haces en el corazón de un pecador que cree en Cristo y ahora anda caminando con su Salvador. Oh Señor, yo reconozco que yo, por tu gracia, he podido estudiar este pasaje y tú me has hablado. Pero Señor, yo no quiero depender en la gracia que tú me diste cuando yo me preparé. Yo te necesito ahora. Y te pido que me des gracia para proclamar tu palabra con amor, con pasión, con convicción, pero también anhelando que esa palabra siga obrando en mí y en tu pueblo. Oh Señor, muestra el poder del Evangelio, Señor, muestra el poder de tu Espíritu. Haznos hacedores de tu palabra, que al mirar tu espejo veamos a Cristo y anhelemos a Cristo y nos transformes a la imagen de Cristo. Y yo te lo pido en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. En su autobiografía, Mahatma Gandhi escribió que durante su época de estudiante, él leyó seriamente los libros de los evangelios del Nuevo Testamento y consideró convertirse al cristianismo. Él creía que las enseñanzas de Jesús podíamos encontrar la solución al sistema que dividía al pueblo hindú, ese sistema de castas que dividía profundamente al pueblo de la India. Así que un domingo, Mahatma Gandhi decidió asistir al servicio de una iglesia cristiana cercana y allí poder hablar con el pastor de la iglesia para él convertirse en seguidor de Cristo, para convertirse en un cristiano. Sin embargo, cuando él entró en el santuario, un ujier se negó darle un asiento en la iglesia y le sugirió que fuera a adorar con su propia gente, con la gente de su propia clase. Gandhi se fue de la iglesia. Él la abandonó y nunca jamás volvió. Y dijo dentro de sí: si los cristianos también tienen esas diferencias,
Si los cristianos también tienen esas diferencias de castas, más vale que siga siendo un seguidor del hinduismo. Y como está en la pantalla, él dijo, me gusta su Cristo. Lo que no me gustan son los cristianos. No se parecen en nada a su Cristo. Y lamentablemente el prejuicio de ese ujier no solo traicionó a Jesús, sino que tristemente alejó a una persona de confiar en Cristo como su Salvador y conocer su amor y su gracia. Y hermanos y amigos, es incuestionable que por causa del pecado, la historia humana ha sido una historia de prejuicios y discriminación. Y que esa discriminación se haya introducido y se haya justificado en la iglesia de Cristo por las razones que sean, y se convierta en un tropiezo por el cual inconversos rechacen el evangelio y los mismos cristianos de condiciones sociales bajas dentro de la iglesia sufran rechazo y menosprecio. Un pastor muy sabiamente afirmó que la discriminación y los prejuicios son una enfermedad de la mente que condiciona al corazón. Y añadió, el prejuicio es literalmente una opinión prefabricada de antagonismo y rechazo hacia una persona o un grupo de personas basada en un conocimiento insuficiente, en sentimientos irracionales o en estereotipos inexactos. Y esa opinión desfavorable que menosprecia a otros es fabricada por nuestro pecado. Ese pecado que nos hace crear divisiones, que nos hace crear conflictos con otras personas basados en valoraciones equivocadas acerca de la condición y de la apariencia de los demás, que son totalmente contrarias a Dios, son totalmente contrarias al evangelio y a su gracia. Por lo tanto, una fe real en Jesucristo tiene que lidiar con los prejuicios. Una fe real tiene que tratar con las discriminaciones del corazón y de la sociedad. Y este es un buen momento para que todos nosotros nos veamos en el espejo de la palabra de Dios. Como bien ya nos exhortó el pastor Santiago en el capítulo 1, versículo 23, y nos evaluemos. Evalúate humildemente y confirma delante de Dios si existe en ti algún tipo o algún grado de prejuicio o discriminación hacia otros. Y Ciudad de Gracia, ha sido nuestro pecado que ha engendrado diferentes tipos de prejuicios y discriminaciones. Existe la discriminación racial, la discriminación por origen étnico, la discriminación religiosa, la discriminación por discapacidad, por enfermedad, por apariencia física, por edad, por ideología política, la discriminación de género y la discriminación socioeconómica de la cual Santiago está hablando en nuestro texto. Ahora bien, cuando venimos a Cristo, Dios se ha comprometido en santificarnos en todas las áreas de la vida. Él quiere madurarnos, Él quiere entrenarnos para que seamos como el hombre ideal, el hombre perfecto que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y una de las áreas que obviamente el Evangelio quiere transformar en nosotros es cómo tratamos a los demás, e incluso cómo tratamos a los demás con los cuales tenemos diferencias. La fe verdadera se evidencia con un trato amoroso para con todos. Y me gusta lo que dice un pastor sobre este pasaje. Cuando pensamos en los atributos de Dios, en su naturaleza, en sus características divinas, solemos pensar en cosas como su santidad, su justicia, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia. Pensamos en su inmutabilidad, en su eternidad, en su soberanía, en su perfecta gracia, en su amor, en su misericordia, en su fidelidad, en su bondad. Pero otro atributo de Dios en el que no se piensa ni se habla tan a menudo es el atributo de su imparcialidad. La imparcialidad de Dios. Y aún así, aunque no se hable mucho de ello, este es un tema muy serio, un tema bastante repetido a lo largo de todas las escrituras. Y ustedes tienen que saber algo: Dios es absolutamente imparcial en su trato con las personas.
Lamentablemente los seres humanos, por causa del pecado, no nos parecemos a Dios. Y si hay uno de los atributos en los que no nos parecemos, es definitivamente en su imparcialidad. Por el pecado, incluso los cristianos no estamos naturalmente inclinados a ser imparciales. Tendemos a encasillar a las personas en categorías predeterminadas, clasificándolas por su aspecto, por su ropa, por su raza, por su aspecto, por su etnia, por su estatus social, su personalidad, su inteligencia, su riqueza, su poder, por el tipo de auto que conducen, por el tipo de casa y barrio en el que viven. Pero todas esas cosas no son importantes para Dios. Para Él no tienen ningún significado. Moisés declaró: porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Y luego añadió que este Dios grande y asombroso, que como soberano tiene derecho de hacer como Él quiere, Él no muestra parcialidad. Él no hace acepción de personas ni acepta soborno. Y Él espera que su pueblo refleje esa misma imparcialidad en su trato con los demás. Y es por esto que Santiago trata el tema tan práctico de cómo tratamos a la gente, y en particular cómo deberíamos tratar a personas de un estatus social o económico distinto al nuestro. Pero oye bien esto, Ciudad de Gracia, y deja que esta verdad penetre profundamente tu corazón. Dios no te trata diferente si eres niño, joven o adulto, si eres educado, si tienes algo de educación o si no tienes nada de educación, si eres dominicano, venezolano, haitiano, cubano, colombiano. Si tu piel es diferente, si eres famoso o si eres totalmente conocido, como dijo un pastor, Dios no te ama más o te ama menos por el color de tu piel, por tu nacionalidad, por la ropa que llevas. Dios no juzga así. A Dios no le impresiona el coche que conduces, la moda que llevas, el dinero en tu cuenta, o si tienes más grados académicos que un termómetro. Dios está interesado en ti, quien quiera que seas, sin importar tu condición, sin importar tu trasfondo. Dios quiere que tú le conozcas, que abraces su amor y gracia en su Hijo Jesucristo, y luego hagas esto: extiendas y compartas el mismo amor y la misma gracia que Cristo te regaló en tus relaciones con los demás. Así que Dios en esta mañana nos llama a no practicar el favoritismo, a no hacer acepciones de personas, sino que tratemos a todas las personas con igualdad, que la tratemos con la misma imparcialidad que la gracia ha mostrado para con cada uno de nosotros. Y es por eso que el título de este sermón es: practica la imparcialidad de la gracia. Practica la imparcialidad de la gracia. Y si hay una verdad que gobierna este pasaje de Santiago 2 del 1 al 13, y podemos entenderla y aplicarla a nuestras vidas, lo podemos hacer de esta manera: ya que por el pecado nuestros corazones sucumben a favorecer o menospreciar a otros dependiendo de su clase social, tú tienes que aprender a practicar la imparcialidad de la gracia en tu trato con los demás. Y lo sabemos porque en nuestros propios corazones lo hemos sentido por nuestro pecado. Hemos hecho diferencias, escogemos favorecer a otras personas por su aspecto, por su dinero, por su educación, y hemos menospreciado a otros precisamente porque no son de nuestro mismo trasfondo. Y la gracia quiere visitarnos en esta mañana. Quieres enseñarnos acerca del corazón de nuestro Dios, de su imparcialidad, y que al ver su gloria, al ver su gracia, nosotros también abracemos su corazón y seamos transformados en personas que no hacemos acepción de personas, que no discriminamos, sino que escogemos amar a todos y en especial a los de otra condición. Recordemos que el pastor Santiago está escribiendo toda su carta
sobre el tema de cómo luce una fe real en Cristo y sobre las evidencias de un verdadero creyente que autentifican y validan que tiene una fe viva, una fe verdadera. Y ya nosotros estudiamos el capítulo 1, donde pudimos ver que una fe real evidencia su genuinidad confiando en Dios en medio de las pruebas, gloriándose en la humillación de las pruebas, dejándose alentar por Dios en las pruebas, dejándose santificar por la palabra de Dios en medio de las pruebas. Y de hecho, al final del capítulo 1, Santiago se mueve del tema de cómo una fe real responde a Dios hacia cómo una fe real se relaciona con los demás. Desde cómo preocuparse por los necesitados como las viudas y los huérfanos, hacia cómo tratamos a las personas de otro trasfondo social y económico distinto al de nosotros. Y lo que está haciendo Santiago es demostrando cómo el evangelio produce y debe producir cambios, transformando cada área de nuestra vida con su palabra y dando evidencia de que nuestra fe es más que una fe nominal, es más que una fe de labios, que debe ser una fe llena de frutos, una fe llena del fruto del Espíritu, controlando y gobernando nuestros corazones para actuar ante Dios y ante los demás como Cristo lo haría. Así que en este texto de Santiago 2, del 1 al 13, se nos presentan varias maneras como tú y yo debemos practicar la imparcialidad de la gracia en nuestro trato con los demás. Y la primera manera es arrepintiéndonos de la discriminación social de nuestros corazones a la luz de la gracia. Arrepiéntete de la discriminación social de tu corazón a la luz de la gracia. Miren conmigo los versículos del 1 al 4. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro Señor, nuestro glorioso Señor Jesucristo, con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Miren, el pastor Santiago es amoroso. Él es muy paciente, pero al mismo tiempo él es directo. Y él nos está exhortando con un claro imperativo a que no mostremos favoritismo, a que no practiquemos parcialidad o discriminación en nuestro trato con los demás. ¿Por qué? Porque esto es algo totalmente incongruente con nuestra fe en Cristo y totalmente incompatible con la gracia de Dios. Miren, el favoritismo en su sentido básico es hacer distinciones injustas entre las personas al tratar a una persona mejor que otra. Histórica y literalmente, el favoritismo significaba recepción o bienvenida en base al rostro. Esto se refería a la atención dada a ciertas personas en base a su atractivo, en base a la apariencia de su rostro. Se les otorgaba una atención y un favor especial a las personas basada en su estatus, en su educación, en su color, su nacionalidad, su riqueza o su rango en la sociedad, sin importar nada de los méritos de su carácter o su personalidad. Por eso a este pecado se le llama mostrar parcialidad. Y algunas de las versiones o traducciones de la Biblia traducen esa frase como hacer acepción de personas. Y miren, aunque existen diferentes expresiones de parcialidad, el prejuicio particular al que Santiago se refiere es a la discriminación social. Y a mí me parece que esta discriminación social está igual de enraizada en la cultura dominicana como lo estaba en la cultura judía de la iglesia primitiva. Pero la realidad es que a lo largo de la historia, esto es un mal general del corazón humano pecador. Ahora bien, más que sufrir de ser racistas, porque creo que la cultura dominicana es una mezcla de trasfondos y de etnias, yo creo
que más que un racismo de piel o de nacionalidad, aunque sufrimos a veces de ese mal hacia nuestros vecinos de Haití, la sociedad dominicana y por ende la iglesia evangélica dominicana sufre más de cometer el pecado de un trato de discriminación hacia los demás en base a su clase social. Y miren, existe un orgullo vanaglorioso que está enraizado en el corazón de los pecadores, de sentirse superiores a los demás porque nacen en una familia de cierto apellido, con empresas y compañías económicamente prósperas y con la evidente exhibición de numerosas posesiones materiales, de hermosas casas en sectores prestigiosos, de carros nuevos y lujosos, de ropa llamativa y de marca, y del ajuar de llevar consigo dispositivos tecnológicos de la última generación. Ahora escuchen bien, con esto no queremos decir que todas las personas que han nacido en un contexto de alto nivel social o que han progresado a un mayor nivel económico lo exhiben con una actitud presuntuosa y altanera, con cierto aire de superioridad, tratando a los demás como inferiores y cometiendo así el pecado de discriminar a otros por pertenecer a otra clase social. Yo creo que por la gracia común y especial de Dios, algunas personas de cierto nivel social han aprendido a manifestar una actitud humilde, de igualdad, sin importar la condición social del otro. Porque tener apellido, tener posición y tener riqueza no tiene que necesariamente producir orgullo. Pero obviamente Santiago sí está refiriéndose a esa discriminación social que surge del orgullo humano y que al final es incompatible con la gracia de Dios. Y nos da un ejemplo de ese pecado ocurriendo en la iglesia. Parece que Santiago vio de primera mano esa discriminación cuando él describe el escenario de darle una atención especial a la persona que llegó al servicio de adoración con un anillo de oro, con una vestimenta lujosa, y rápidamente la sentaron en un lugar especial, visible, cómodo, mientras que a la persona pobre se le menospreció, ordenándole despectivamente que se quede de pie en la parte de atrás de la iglesia, o humillándola, mandándole a que se siente en el piso, degradándola como si fuera una mascota que debe contentarse con las migajas que caen de la mesa. Y en el versículo 4 Santiago habla de 3 males progresivos del corazón, de los cuales tenemos que arrepentirnos para nosotros no practicar la discriminación social. Nos exhorta a que no pensemos mal, a que no juzguemos mal y al final a que no diferenciemos mal. Y miren, la discriminación ocurre precisamente porque al pensar mal de mí mismo y pensar mal sobre los demás, termino juzgando mal y finalmente trato mal a otros. Y el adjetivo malo utilizado aquí en el versículo 4, cuando dice malos pensamientos, significa intenciones maliciosas y perversas con efectos destructivos. Y hermanos y amigos de Ciudad de Gracia, Dios está diagnosticando nuestros pensamientos. Él está diagnosticando nuestros juicios, nuestros tratos con los demás a la luz de su gracia. Y tenemos que entender que cuando practicamos cualquier tipo de discriminación, y en especial en este contexto la discriminación social, Dios se ofende. Dios lo toma personal y Dios lo considera una actitud orgullosa, un juicio malicioso, una conducta perversa que es fundamentalmente contraria a su gracia. Y ante el espejo de su palabra, Dios quiere redarguirnos y corregirnos de esa maldad. Él quiere darnos convicción de estos malos pensamientos, de estos juicios arrogantes, de estos tratos injustos, para que luego, confesándolos y trayéndolos a los pies de la cruz, recibamos perdón de su gracia y entrenamiento en la gracia. Hermanos y amigos, a la luz de la gracia, piensa conmigo un minuto. A la luz de la gracia de Dios, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hemos logrado, lo hemos recibido por la pura gracia de Dios. Dios es quien da vida.
y sustenta la vida. Dios es quien otorga los talentos naturales y las capacidades espirituales. Dios es quien abre y cierra puertas y concede las oportunidades en la vida. Dios es quien prospera según su sabiduría y bendice según su beneplácito. Y aunque existe un grado de responsabilidad humana de ser diligentes en cada área de la vida, al final todo, absolutamente todo, se lo debemos a Dios. Por eso Pablo exhortó a los corintios en 1 Corintios capítulo 4 versículos 6 y 7, diciendo que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Y en Romanos 12:3 Pablo dijo que en virtud de la gracia cada uno de ustedes no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida que Dios ha distribuido a cada uno. A la luz de la gracia debemos ejercitar pensamientos, juicios y tratos conforme a la gracia que hemos recibido. Debo considerarme un receptor de la multiforme gracia de Dios, creado a la imagen de Dios, con la diversidad creativa de Dios, con los talentos naturales que emanan de los atributos de Dios y con las habilidades espirituales otorgadas por el Espíritu de Dios. No hay nada que no hayas recibido y por lo tanto no debe existir jactancia, no debe existir vanagloria alguna que te haga sentir superior a otro y que te lleve a discriminar a otros. Y si existe alguna diferencia de capacidad, de apariencia o de nivel social entre nosotros, ¿tú sabes cómo deberíamos interpretarla? La debemos interpretar, aceptar y celebrar como proviniendo de Dios, quien da a todos como Él quiere, según su sabiduría y su gracia. Y por eso al final todo el crédito, el mérito y la gloria deben ser dadas a Él, como está escrito: el que se gloría en el Señor, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya vimos la primera manera, cómo debemos practicar la imparcialidad de la gracia en nuestro trato con los demás, y es arrepintiéndonos de la discriminación social a la luz de la gracia. A la luz de la gracia, discriminar es incongruente, es incompatible. Hay un problema en nuestro corazón de no entender a Dios y todo lo que hemos recibido de Él. Pero en segundo lugar, la segunda manera es recordando el Evangelio, que por gracia te hizo rico en Cristo cuando eras pobre. Recuerda el Evangelio, que por gracia te hizo rico en Cristo cuando eras pobre. Dice Santiago: hermanos míos, amados, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Y lo segundo que Santiago quiere que entendamos, nos va a ayudar a practicar la imparcialidad de la gracia de Dios, y es la gloriosa y poderosa verdad de que Dios nos escogió por pura gracia cuando éramos espiritualmente pobres, destituidos y despojados de justicia, de obediencia y de inocencia, y por lo tanto éramos totalmente incapaces de agradar a Dios y de cumplir con sus mandamientos. En nuestra condición estábamos en bancarrota espiritual. Éramos indigentes de justicia. No teníamos absolutamente ninguna riqueza que nos pudiera comprar la redención, la restauración y la salvación de nuestras almas ante Dios. Y aún siendo pobres, Dios nos escogió por pura gracia y envió a su Hijo Jesucristo para darnos su riqueza, y con su vida perfecta nos otorgó su justicia. Con su muerte sustitutiva en la cruz pagó la deuda de nuestra condenación, y con su resurrección victoriosa nos obsequió el regalo de la vida eterna que hemos recibido por medio de la fe en Jesucristo, haciéndonos por pura gracia herederos del reino de los cielos que Él ha prometido a los que le aman.
Por lo tanto, si todos los que hoy somos salvos éramos pobres espiritualmente, ese principio nos enseña que cuando pensemos, juzguemos y tratemos a una persona pobre en lo material y en lo terrenal, deberíamos recordarnos de nosotros mismos. Deberíamos recordarnos cuán pobres éramos espiritualmente y de cómo el Evangelio nos hizo ricos en Cristo por pura gracia. Eso debe tener un peso inmenso, un peso increíble en tu conciencia a la hora de tú no cometer el pecado de discriminar a nadie por su condición social. Y si todavía lo hacemos, quizás estamos mostrando que estamos ciegos, que quizás no hemos comprendido para nada la gracia del Evangelio y que quizás nuestra fe no es real. Y seguimos todavía confiando en nuestros propios méritos y nuestras propias buenas obras y no en la generosa gracia de Dios a través de su Hijo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 1, versículo 26 al 31, dijo: pues consideren, hermanos, su llamamiento a salvación, ¿verdad? No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, si tienes algo en que gloriarte, es en Cristo, que se hizo pobre por ti para darte la riqueza de la salvación. Si hoy somos salvos, es porque Dios nos escogió por pura gracia. Si hoy somos salvos, fue porque Dios nos humilló para que viéramos nuestra pobreza espiritual y en esa pobreza clamáramos a Cristo para recibir de Él las abundantes riquezas de su gracia, que nos dan gratuitamente perdón, salvación y vida eterna. Y si Dios nos bendijo así, cuando nosotros éramos pobres espiritualmente, si Dios nos juzgó así, si Dios nos trató así, cuando éramos espiritualmente unos sucios, indigentes, entonces tenemos que imitar el corazón de Dios y tratar a todos los hombres, no importando su clase social, pero en especial a los pobres, con el mismo amor, con la misma compasión y la misma bondad que Dios tuvo para con nosotros. En la iglesia de Cristo, la atención especial debería ser al más necesitado, porque Dios nos vio a cada uno de nosotros más necesitados. Él se enfocó en nosotros y nos buscó en su Hijo Jesucristo. Hermanos, recordemos el Evangelio, que por gracia nos hizo ricos en Cristo, lavando la suciedad de nuestros pecados, vistiéndonos de su perfecta justicia, adoptándonos legalmente como hijos de Dios y dándonos la herencia del reino de los cielos. Y ya hemos visto las dos primeras maneras cómo debemos practicar la imparcialidad de la gracia. Primero, arrepintiéndonos de la discriminación social a la luz de la gracia. Dos, recordando el Evangelio, que por gracia nos hizo ricos en Cristo cuando éramos pobres. Consideremos ahora la tercera manera de cómo nosotros podemos aprender a practicar la imparcialidad de la gracia, y es apartándonos de humillar al pobre y amándolo sin distinción alguna por gracia. Apártate de humillar al pobre y ámalo sin distinción alguna por gracia. Miren los versículos 6 al 8. Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen.
Y bueno, si en verdad reconocemos que la discriminación social es un pecado y nos arrepentimos, y si nos recordamos del Evangelio que por gracia nos hizo ricos en Cristo cuando éramos pobres, entonces, oiga esto, piensa conmigo, no podemos continuar con actitudes, con juicios y con tratos discriminatorios para con los demás y en especial para con personas de otra condición social. Miren, Santiago está cargado. Ustedes no lo sienten a él. Cuando lo están leyendo, él está cargado. Él se siente indignado. Él está diciendo que no podemos profesar fe en Cristo. No podemos decir que conocemos su gracia y al mismo tiempo seguir humillando al pobre. Santiago dice, ustedes han despreciado al pobre. Y él los reprende por permitir que esa práctica de discriminación esté en la iglesia y siga surgiendo de un espíritu orgulloso y arrogante y que continúe en medio de una comunidad que se supone que lo que nos une es la gracia de Dios. Santiago describe esa humillación del rico al pobre con 3 acciones: despreciar, oprimir y atropellar. El corazón elitista, el corazón socialmente pretencioso, cree que por su posición, por su riqueza, por su apellido, tiene derecho de humillar. La palabra despreciar significa irrespetar, deshonrar, abusar, maltratar, avergonzar a otro. La palabra oprimir significa explotar a otros con tiranía, infligir angustias severas y abrumar con cargas pesadas. Y la idea de arrastrar al pobre a los tribunales es el concepto del atropello público, agravando a alguien con violencia, abusando de su poder y ultrajándole sin ni siquiera darle la oportunidad de defenderse. Y la Biblia describe ese tipo de humillación y discriminación con un ejemplo que todos conocemos, que fue el trato del nuevo faraón de Egipto para con los hijos de Israel. ¿Ustedes se recuerdan de esa historia? Dice la Biblia en Éxodo 1 del 8 al 14, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, que Dios usó poderosamente para traer salvación no solamente a la descendencia de Abraham, sino también a todo Egipto y a las naciones. Y ese faraón dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con este pueblo, no sea que se multiplique y en caso de guerra se unan también con los que nos odian y peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Versículo 13. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Ese faraón guió a su pueblo a desarrollar un prejuicio simplemente por miedo. Simplemente por un temor irracional en su mente, él enseñó a su pueblo a discriminar a los hebreos, que terminaron siendo abusados vergonzosamente en una tiranía explotadora, en un atropello violento. Y la Biblia dice que los hijos de Israel gemían por causa de la servidumbre, y su clamor subió a Dios, y Dios oyó su gemido, y Él se levantó a defenderlos de esa humillación opresora. Hermanos y amigos, Dios es el defensor de los débiles. Él es el defensor de los agraviados, de los menospreciados, de los oprimidos, de los atropellados. Hoy en día en muchas iglesias que se jactan de ser bíblicas, que se jactan de ser sanas, trágicamente todavía se trata a las personas con parcialidad, con favoritismo, con desigualdad. Y en vez de cultivar un espíritu de imparcialidad que surge de la gracia de Dios, muy frecuentemente aquellos que son de trasfondo diferente, de color de piel diferente o de posición social, no son aceptados en la comunión.
Ni siquiera se acercan para saludarlos. Son menospreciados y en algunos casos son oprimidos por un elitismo mundano. Y lo más triste de todo es que cuando en la iglesia de Cristo existen personas que desprecian, oprimen y atropellan a otros, y en especial al pobre, Santiago dice que el buen nombre de Jesucristo y su gracia es blasfemada. Porque la gracia debería cambiar nuestra mente. La gracia debería cambiar nuestro corazón. Y si la gracia no ha hecho un cambio básico así, ¿para qué nos reunimos aquí? ¿Para qué adoramos? Si al final nuestra religión es vana, no nos volvemos piedra de tropiezo a los pobres. Nos volvemos piedra de tropiezo a los inconversos como Gandhi. Y para el mundo en general, que espera que la iglesia sea un refugio y una comunidad de amor y gracia que defiende y extiende la mano al débil y al necesitado. Ciudad de Gracia, Dios te llama a apartarte del pecado de discriminar y de humillar al pobre. Dios espera que aceptemos, amemos y sirvamos al pobre con el mismo amor y la misma gracia con la que Cristo nos aceptó, nos amó y nos sirvió. Dice Romanos 15:7. Acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Dice Filipenses 2:3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás, igual como Cristo buscó nuestro interés y dejó su gloria y tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo y nos amó yendo a la cruz para morir por nosotros. La mayoría de los judíos en el tiempo de Santiago eran pobres. De hecho, el libro de Hechos cuenta la historia de cómo Pablo motivó a las iglesias para recoger ofrendas porque estaban pasando por una hambruna terrible en Jerusalén. Pero tú sabes qué, la clase social más grande en todo el mundo sigue siendo la clase social baja, los pobres. De modo que cuando Dios nos manda a cumplir la ley real del amor al prójimo, Dios ciertamente quiere que amemos a todas las personas, pero en especial a los más necesitados. Porque cuando el reino de Dios llega a la vida de una persona, una evidencia de una fe real es el amor. El amor hacia los demás, el amor sin distinción, mata el menosprecio, mata la opresión, mata el atropello. Si amas, no maltratas, no abusas, no oprimes, no atropellas. Si amas, proteges. Si amas, provees. Si amas, sirves desinteresadamente al otro. El amor verdadero no es un sentimiento abstracto. El amor es una humilde, amable, tierna, generosa y compasiva acción de servicio hacia los demás. No como el sacerdote, no como el levita, que cuando vieron al hombre que cayó en manos de ladrones, despojado y golpeado, pasaron por el otro lado del camino y no tuvieron ni una pizca de compasión y de misericordia. Dios nos llama a ser como el samaritano, que no creció en un contexto religioso, que no abrazó los rituales y las ceremonias externas, sino que experimentó un cambio de corazón. Y aún siendo samaritano, dice la Biblia que cuando vio a ese hombre golpeado y abandonado y robado, tuvo compasión de él. Y acercándose vendó sus heridas, lo montó en su caballo, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y lo increíble de Dios es que aunque su gracia que ya Él mostró para con nosotros debería ser suficiente motivación para nosotros tener misericordia aún de los más necesitados, Dios promete una bendición especial
al que ama al pobre y al necesitado. Dice el Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día del mal, el Señor lo librará. Por eso una iglesia centrada en el Evangelio se esfuerza por practicar un genuino espíritu de amor y servicio. Una iglesia centrada en el Evangelio construye avenidas para suplir a las necesidades de los pobres como un testimonio de la gracia de Dios en medio nuestro. Oh Dios, concédenos ser una iglesia donde tu amor se sienta, donde tu amor se respire, donde tu amor se practique, donde tu amor se demuestre continuamente para tu gloria, pero también para el bien de las personas. Hemos estado estudiando varias maneras como Dios nos llama a practicar la imparcialidad. Primero debemos arrepentirnos de la discriminación social a la luz de la gracia. Debemos recordar el Evangelio que por gracia nos hizo rico en Cristo cuando éramos pobres. En tercer lugar, debemos apartarnos de humillar al pobre y aprender a amarlo sin distinción alguna por gracia. Pero finalmente, y con esta idea termina Santiago, la última manera es temiendo al juicio de Dios sobre la discriminación social que se opone a la gracia. Teme al juicio de Dios sobre la discriminación social que se opone a la gracia. Mira conmigo los versículos del 9 al 13. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Denme unos minutos más de su atención para que captemos lo que Santiago quiere decir. Santiago termina advirtiéndonos sobre un castigo de Dios, sobre el pecado habitual, sobre el pecado persistente de la discriminación. Dios sabe que somos cristianos en proceso de transformación y Él es paciente con nosotros. Pero Santiago se está enfocando en aquellos que, llamándose cristianos, continúan pecando sin arrepentimiento, sin cambio, sin transformación en cuanto a la discriminación. Y él quiere evidenciar que una fe real no puede continuar ininterrumpidamente haciendo la misma maldad toda la vida. Recuerden, hermanos y amigos, que una fe verdadera se deja santificar por la palabra, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios al ser redarguidos y corregidos de nuestra conducta discriminatoria, y al ser guiados y empoderados por el Espíritu a abandonar ese pecado y a vestirnos de Jesucristo. Y esto es lo que Santiago está diciendo. Si una persona continúa menospreciando, oprimiendo y atropellando al pobre o a cualquier otra persona con quien tenga una diferencia alguna, esa persona corre el peligro de autoengañarse con una fe vana, con una fe muerta, con una fe falsa que está seriamente de camino a la condenación. Tenemos que entender que el favoritismo y la discriminación no es simplemente una cuestión de desconsideración o una simple descortesía o una falta de hospitalidad. La Biblia dice que esto es un pecado grave. Y por esa razón Santiago ahora evangeliza a su audiencia. Y él evangeliza de esta manera, argumentando que aunque no hayamos violado los otros 9 mandamientos, si desobedecemos un mandamiento de la ley, nos estamos haciendo culpables de toda la ley. Y por lo tanto somos dignos
de condenación si continuamos cometiendo los mismos pecados sin arrepentimiento, sin acudir a Cristo para que nos perdone, para que nos cambie el corazón de piedra por uno de carne, que sí se avergüenza, que sí se duele por sus pecados, que sí abandona el adulterio, abandona el asesinato y abandona la discriminación, y por gracia cambia y crece en amar a su prójimo como a sí mismo. No tienes que estar cometiendo habitualmente los pecados más escandalosos de la sociedad para hacer transgresión de la ley. Santiago dice que si quebrantas uno, eres culpable. Si quebrantas uno, tienes que ser condenado. Si cometes idolatría, si no honras a tu padre y a tu madre, si mientes, si cometes adulterio, si codicias, si matas, si maldices, o si solamente discriminas, menospreciando, oprimiendo y atropellando al pobre, eres pecador. Tu propio corazón te está diciendo: soy pecador, soy digno de condenación. Por lo tanto, el consejo de Santiago es: teme por tu alma. Teme el castigo de Dios sobre este pecado de la discriminación y evalúate si tienes una fe real. Miren, Dios no trata con nosotros según un sistema bancario religioso de buenas obras, donde si nosotros obedecemos más, si obedecemos más de lo que desobedecemos, entonces tenemos un crédito suficiente en la cuenta, en nuestro balance, para librarnos luego de la condenación. Dios no trata así. La justicia de Dios no funciona así. El estándar de Dios para ser salvo es la perfección de su Hijo Jesucristo. Y por eso todo pecador, pobre o rico, tiene que correr hacia Jesucristo para ser salvo. No es ser pobre lo que te salva, no es ser rico lo que te condena. Tú necesitas a Cristo, tú necesitas nacer de nuevo, tú necesitas un cambio de corazón, tú necesitas al Espíritu Santo dentro de ti. Y entonces, estando en Cristo y experimentando su gracia transformadora, su Espíritu te va a enseñar a mostrar misericordia al pobre, al necesitado, al desamparado, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Pero si tu corazón continúa sin ser regenerado, si tu actitud, tu juicio y tu trato para con el pobre no cambia, la Biblia dice aquí que tu fe es vana, todavía estás en tus pecados. Y Dios dice que para ti el juicio será sin misericordia. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Dios te dio la oportunidad, tú no mostraste misericordia a los demás. Tú no mostraste misericordia al pobre. Pero el que viene a Cristo y recibe su misericordia sin favoritismo, sin acepción de personas, sin parcialidad y sin discriminación, evidencia una fe real, mostrando esa misericordia a los demás. Y esa misericordia recibida en la cruz, esa misericordia demostrada en tu vida por el Espíritu Santo, es la misericordia que triunfa sobre el juicio final. Yo quisiera terminar exhortándote a que consideres algunas aplicaciones finales sobre la práctica de la imparcialidad. Primero, hermano, hermana, si tienes la oportunidad, después de haber escuchado una exhortación como esta, busca y pídele perdón a personas específicas que en algún momento de tu vida pasada tú discriminaste, menospreciaste, oprimiste o atropellaste. Pudo haber pasado hasta esta semana. Una evidencia de fe real es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento comienza con la humillación de pedir perdón. No hay más grande manifestación de la gracia que aprender a humillarnos y pedir perdón a aquellos que hemos maltratado. Incluso puede haber sido hasta tu propio hijo, porque por una diferencia de edad tú pensabas que por tu posición y tu autoridad tú tenías el privilegio, el derecho de atropellarlo. Número 2, muestra amor e interés aquí mismo en Ciudad de Gracia. Muestra amor e interés a hermanos y hermanas que son diferentes que tú, que son de una diferente clase social que la tuya. El amor se puede mostrar, ¿tú sabes cómo? Hasta con un sincero deseo de tú conocer a otra persona, de tú cultivar amistad con ella, de querer compartir y conocerles. Que Dios te ayude a ser intencional
Número 3, determina en tu corazón ayudar a un necesitado. Mira a tu alrededor. Adopta a 1 a 2 personas que tú sabes que están en necesidad y muéstrale misericordia. Suple lo que a ellos le haga falta. Número 4, únete a uno de los ministerios de alcance comunitario, donde estamos haciendo relaciones para colaborar con las personas más necesitadas de la comunidad y así mostrar la gracia y la misericordia de Dios. Yo te reto, hazlo, acércate a nosotros, que hay múltiples oportunidades para tú mostrar la imparcialidad de la gracia. Número 5, cultiva en tu familia, construir amistades de diferentes clases sociales, para que tú imites el corazón de Dios, imites el reino de Dios, que está lleno de pobres pecadores de todo trasfondo, de toda nacionalidad, de toda tribu, de toda clase y condición social. Y si Dios en esta mañana te ha convencido de tu pecado y te ha mostrado que tú necesitas salvación en Cristo, yo te exhorto, teme. Si tu corazón no ha sido cambiado, si tu corazón no ha nacido de nuevo, y tú sigues todavía esclavo de tus pecados, incluso de la discriminación, ven a Cristo esta mañana. Cristo quiere salvarte, Cristo quiere romper las cadenas. Él quiere mostrarte su amor y gracia para que no solamente la disfrutes, sino que la puedas extender y compartir con otros. Padre, gracias. Mi corazón se postra, se humilla. Yo he sido quebrantado, yo he sido confrontado, Señor. Yo reconozco mi propia necesidad y te pido que me sigas transformando. Dame un corazón imparcial que se conforma a tu corazón. Dame un corazón que no hace acepción de personas, que es inclusivo, que ama a todos, no importa su condición. Oh Señor, y que esta iglesia sea bañada de tu amor y de tu gracia. Que aquí no haya nadie que se sienta discriminado. Que aquí no haya nadie que salga de estas puertas y que diga: nadie me saludó, nadie me conoció, nadie me amó. Oh, que nosotros seamos un testimonio vivo de que Cristo vive en nosotros, de que su gracia nos controla y nos gobierna, y que no podemos hacer otra cosa sino amar. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos.